¿Cómo andás, Mariano? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo va? Bien. Mariano es un gran periodista, está manejando política en perfil, uno lo ha conocido de Clarín, también ha tenido experiencias en la radio Compartimos Millennium. Bueno, una semana de las elecciones, ¿cómo estamos? Mira, estaba pensando recién que la semana siguiente a las PASO, el diario Perfil, el día sábado o domingo tituló Macri apuesta al efecto euforia. Y no fue un invento del diario, fue una frase del propio presidente a sus colaboradores esa semana siguiente a las PASO, donde Macri, con un gesto muy suave, había logrado disciplinar a la conducción de la CGT, había logrado avanzar con el juicio político al juez Eduardo Freyler, y estaba realmente en una situación de euforia. Y me da la sensación de que a medida que fueron pasando las cosas, a medida que fueron pasando las semanas, y salvo una semana donde estuvo el gobierno entrampado en torno al caso de Santiago Maldonado, cuando se cumplió un mes de la desaparición. No muy feliz la actuación del gobierno en ese tema, ¿no? En ese tema empezó a patinar y daba la sensación de que se estaba complicando solo, porque venía de una serie de hechos positivos y el día de la marcha de Santiago Maldonado, las detenciones, algunas declaraciones, lo pusieron en una situación complicada. Me da la sensación, por ejemplo, que el cambio de juez le favoreció muchísimo al gobierno, ¿no? Descomprimió mucho la situación, el cambio y la llegada del juez Geral. Uno no quiere que esto pase, parece que estuviera aplacando, ¿no? La tensión en torno, la tensión política, digo, y judicial que hubo en torno al caso de Santiago, ¿no? Sí, yo creo que se dio fundamentalmente porque cambió el juez. Con la continuidad de Otranto hubiera sido difícil, ¿te acordás? Las declaraciones de Otranto al diario La Nación diciendo que él creía que Santiago Maldonado se había ahogado. A partir de ahí se aceleró su salida. El juez Geral asumió con una serie de medidas interesantes, tomando contacto con la familia, leyendo el expediente, siendo mucho más prudente. Creo que eso ayudó al gobierno a descomprimir la situación. Y eso hace que, por ejemplo, lo que decías vos en el editorial, la frase desafortunada de Elisa Carrió no tenga un impacto político como hubiera tenido quizá en otro contexto, porque la verdad que lo que dijo Carrió es por lo menos desafortunado. Sí, no solo desafortunado, me da la impresión de que citó algún informe de inteligencia que debe decir hay tantas posibilidades de tal cosa, ¿no? Y 20%, ¿no? Se fue de boca. Se fue de boca en un tema muy delicado, un tema muy comprometido para el gobierno y en una elección y en una campaña que no ha presentado sobresaltos en este último tramo, ¿no? Bueno, justamente la responsabilidad de los periodistas, porque también está la de los periodistas, ¿no? Hace semanas se manejaba y se legitimaba un informe de inteligencia que no se sabía quién lo había hecho, y también tiraba hipótesis e hipótesis. Vinculado con esto, Mariano, licenciado, quiero preguntarle, usted es de los Digamos que Campolongo ha sido maestro de Mariano, porque si no, lo de licenciado, digo... He aprobado 2 materias con el doctor Campolongo. Lo cual no es poco. Sí, no es poco. Lo cual no es poco. Mariano, no, el tema es el siguiente. Sí. Se generaliza la frase, en trazos muy gruesos, de que hay cierto blindaje de cierto periodismo para con el gobierno. Situación de lunas de miel que siempre... ¿Cómo lo observás vos, analíticamente? Bueno, yo creo que justamente por eso hablaba del efecto euforia. Me da la sensación de que se ha entrado en un clima, en un contexto sumamente favorable para el gobierno. Por supuesto que los medios de comunicación contribuyen a eso. También las entrevistas que ha ido dando la expresidenta han colaborado con la estrategia del gobierno. Me da la sensación de que en la campaña previa a las PASO el gobierno no terminaba de sentirse cómodo con el silencio de Cristina Kirchner. Cristina tampoco. Cristina tampoco, pero era lo que podía hacer en ese momento. Sí, tampoco pero ahora ha sido cambió muy felices. todo. Ahora ha cambiado todo. Intenta peronizarse tardíamente, buscar un voto que hoy por hoy no está consiguiendo. En cada una de las entrevistas ha dejado también alguna frase polémica y que no la ha favorecido demasiado. Por eso la relación con los medios es interesante. Por supuesto que el gobierno, esta ola amarilla de la que hablaba Urtubey, de la que hablan los sindicalistas, de la que hablan los empresarios, los jueces, de alguna forma también llega a los medios de comunicación, sí, me parece. Los temas de euforia y emoción, ¿no? Una sola acotación. Hoy me sorprendía porque lo vi con algunos años, ya lo vi tantas veces en dictadura, en democracia y demás. 1 millón de personas salieron en este fin de semana largo. 1 millón de personas, ¿cuánto es de nuestra población? 0,25%. ¿Y el resto? ¿No?
Digo, estas cosas generan clima, por eso... Bueno. Por eso, es más una cuestión de clima, porque los indicadores económicos, el día que salió, por ejemplo, un indicador económico negativo, como por ejemplo el índice de inflación del mes de septiembre de 1,9%, muy por encima de las expectativas, fue el mismo día que se decidió el procesamiento de la procuradora Alejandra Gil Carbó. Digo, es decir, el gobierno ha tenido también un terreno favorable en ese sentido, ¿no? Dos cosas, creo, a ver si coincidís conmigo. El 1,9 fue un palazo para el gobierno, no lo esperaba. Sí. Y lo de la procuradora Gil Carbó, está bien, ha cometido presuntamente delitos, la están jugando, pero el gobierno políticamente al tema Gil Carbó no le encontró solución. Está bien, pero yo me refería a lo que preguntaba Carlos del tratamiento de los medios de comunicación. No sé si coincidís conmigo. Sí, pero me parece que el gobierno se ha sentido cómodo con muchas de las noticias que llegan desde los tribunales de Comodoro Pi. Por ejemplo, lo que decías vos, en la misma semana estuvo la detención del Pata Medina, que fue un hecho político muy fuerte. El inicio del juicio contra el exministro de Planificación, Julio De Vido, y el inicio del juicio contra el ex vicepresidente Amado Boudou. Me da la sensación de que son una serie de noticias que al gobierno lo favorecen y que obviamente el tratamiento mediático hace que se centre en eso y que no estemos hablando prácticamente de una campaña que viene muy tranquila, demasiado aburrida, flojita, y tampoco tanto, y nos estemos metiendo tanto con indicadores económicos que no son especialmente favorables, ¿no? Hay inflación discursiva de un lado y del otro con el tema central de la reforma laboral. ¿Y se podrá buscar un punto de equilibrio? Porque que las formas productivas son nuevas y dentro de 20 años van a ser distintas. ¿Qué hay que lograr ahora? El tema es el poder adquisitivo que ya perdió, ¿sí? Un porcentaje importante. Con la reforma laboral, ¿qué vamos a volver? ¿A un pre-algo? A mí me da la sensación de que se va a buscar avanzar en reformas de convenios colectivos del trabajo, como se hizo, por ejemplo, en el caso de los petroleros. Digo, en Neuquén fue muy interesante el efecto que tuvo esa modificación, fue realmente importante. Me da la sensación, hay que tener en cuenta también cuál es la situación de los gremios hoy. Los gremios también, lo dijo Caló, no con las palabras de Urtubey, pero más o menos. Hay muchos sindicalistas que se quieren pintar de amarillo, que miran el ejemplo del Caballo Suárez, que miran el ejemplo del Pata Medina y que están preocupados primero por su situación judicial y que están también cuidando sus intereses. Es decir, mientras que no toquen en la caja de las obras sociales, mientras que no se metan con ciertos fondos que manejan hoy por hoy los sindicatos, me da la sensación de que hay un terreno permeable para poder avanzar con cambios en la legislación laboral, que por supuesto hay que tener mucho cuidado en defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? Mariano, esta semana hubo una reunión en Mar del Plata, el tradicional coloquio de ideas que nuclea a los empresarios que reflejaron un optimismo amarillo, me parece que bastante evidente, como en su momento también apoyaron a algún otro presidente, y cuando era la competencia a Scioli y a Macri lo corrieron y le dieron a Scioli un papel que después obviamente no cumplió. ¿Cómo ves esa relación del presidente y los empresarios que aparentemente quieren aparecer en el panorama nacional de una manera que hasta ahora no estuvieron, ¿no? Es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Mauricio Macri viene de ese sector, Sí, ¿no? sí, por eso le desconfía, me parece. Por eso lo conoce mucho, ¿no? Hay que ver cómo lleva adelante. Vos preguntabas si se viene un Macri más duro a partir de la elección del 22. A mí me da la sensación que sí, que viene un Macri más duro, que tiene la intención de llevar adelante una serie de reformas que por supuesto necesita avanzar con negociaciones en el Parlamento, porque más allá de que va a ser una buena elección, no va a tener mayoría propia, pero tiene la intención de llevar adelante esas reformas. Hay que ver cómo lleva adelante el pedido de los empresarios, que claramente le pidieron cambios profundos en los temas laborales. Y el presidente Techín le dijo, cuidado con el conurbano y más educación. Sí, pero lo que decía Hugo con respecto al tema de la obra pública me parece que también es muy interesante, ¿no? Todo lo que se está llevando adelante con la obra pública en la provincia de Buenos Aires, me parece que eso podría contribuir a poner en movimiento una rueda que genera empleo y demás, ¿no? Pregunta para un analista política, ¿qué va a pasar con el peronismo? Bueno, el que mejor conoce acá el peronismo es el profesor Campolongo. Te tiró la pelota. Pero me parece que el peronismo va a tratar de correr lo antes que pueda a Cristina del medio. El gobierno le convendría que Cristina siguiera dando vuelta, ¿no? En 2019 por lo menos. Cuanto más tiempo esté Cristina en el escenario político, más le va a llevar o le va a costar al peronismo reacomodarse.
También va a depender mucho de los resultados electorales del domingo. Es decir, si Urtubey, como decía Charlie al principio, tenía pensado lanzar su candidatura presidencial y no tiene un resultado favorable en su provincia, se empiezan a acotar las chances y no aparecen figuras del peronismo capaces de plantarse frente a Cambiemos en 2019. De todas formas, para 2019... Digo, en el círculo político se están hablando de reelecciones, de fórmulas presidenciales. El peronismo yo creo que no llega al 2019 ni aunque lo intente. La sensación que da hoy es que no. Comparto. Que no hay ninguna figura que aparezca con chances. Que Macri va a pretender la reelección es obvio, digo, porque cree que le va bien. Sí. Y si Macri no es reelecto, hay un lío en el PRO infernal entre Rodríguez Larreta, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, que, bueno, haría tambalear lo que ellos consideran va a ser la fuerza política del futuro, ¿no? Sí, pero el gobierno que tanto provecho le ha sacado a esta polarización con Cristina Fernández de Kirchner va a necesitar algo enfrente también. Con alguien te tenés que pelear también para llevar adelante una campaña electoral. No es bueno, digo, para el oficialismo tener un vacío del otro lado. Es decir, sí es bueno tener a los gobernadores para negociar las leyes en el Congreso, pero también necesitas un actor político del otro lado para enfrentarte y hoy no lo tienen el sindicalismo. Nos queda un minuto, la última, Carlos, vamos. No, me quedé pensando en lo que decía él, ¿no? Él, a diferencia de Hugo Aime, dice que no, que va a ser un Macri más duro. Yo creo que Macri se va a endurecer, como pasó después de las PASO, llevando adelante y avanzando con las reformas que quiere hacer y dando señales de liderazgo claras, y por otro lado, negociando en el Congreso para sacar las leyes que necesita con las dificultades que tiene el Parlamento. Me parece, como decía Hugo, de alguna manera, que se van a dar los dos escenarios. Endurecimiento por un lado y negociación por el otro. Mariano, fue un gusto que hayas venido. Te lo agradezco.